Hola, muy buenas noches. Vamos a dar inicio en un par de minutos. Vamos a esperar que se terminen de unir aquellas personas que van ingresando, así es que desde ya, bienvenidos. Y bienvenidas. Bienvenidas, por supuesto. Mientras damos el espacio para que se vayan uniendo, les agradezco por favor el espacio de el Q&A está habilitado para que por favor nos escriban de qué país nos están acompañando y les agradecería también si me confirman si se escucha bien, si se ve bien, si no hay ninguna interferencia, así es que les invito a que nos dejen por ahí los datitos. Muchísimas gracias. Ok, me dicen que de El Salvador. En el chat también está habilitado, así es que por favor sírvanse y en cualquier momento pueden dejarnos ahí también sus consultas. Ok, Guatemala, Quito, perfecto, muchísimas gracias. Nos están confirmando entonces que se ve y se escucha súper bien. Vamos a dar inicio a una nueva sesión más de INCAE Online. Esta es nuestra segunda charla de ciberseguridad. Y pues estamos encantados de verdad nuevamente de contar con cada uno de ustedes. Esta charla la hemos nombrado la ciberdefensa en la era de la transformación digital y los retos gerenciales. Para los que no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Dinia Lazo, soy la gerente del equipo de maestrías ejecutivas especializadas de INCAE y es un gusto acompañarlos con ustedes hoy. Siempre les digo que para mí es un reto cuando tengo que abrirle o cerrar las charlas del profesor Roy, de verdad que es un reto para mí porque sé que todos están esperando escucharlo a él y a su equipo, así es que no les voy a quitar muchísimo tiempo. Como ven, me acompaña el profesor Roy Zúñiga, que es de casa, sin duda alguna, nuestro director académico de nuestra maestría ejecutiva en Business Analytics, y tenemos un equipo de lujo ya por segunda charla, definitivamente. Entonces, así es que le voy a dar el honor al profe Roy para que por favor los introduzca, los presente. No sin antes recordarles, están habilitados Q&A y el chat también para que puedan realizar sus preguntas, por favor, con toda la libertad. Las dejan ahí. Al final de la charla vamos a habilitar un espacio para poder evacuar y pues conversar un poco respecto a eso. Así es que desde ya muchísimas gracias y buenas noches, profe. Adelante. Muchas gracias, doña Dinia. La verdad, damas y caballeros, qué alegría volver a estar interactuando con ustedes. Hoy me acompaña el panel de lujo con el cual nos reunimos hace algunas semanas y sé que ya conocen a estas tres personalidades expertas en temas de ciberdefensa en la región. Pero repito nada más para tenerlo claro. Me acompaña, damas primero, obviamente, nuestra querida Sole Echeverría, quien es alumni de INCAE. Ella es socia fundadora de Factor Humano. Es experta en capital humano y liderazgo y además es profesora universitaria. Me acompaña también Hernando Segura. Hernando es el gerente general de ATI Cyber. INCAE es egresado de la maestría de INCAE, graduado con alta distinción. Fue gerente general de Cognitiva, el IBM Watson para la región. Trabajó en varios puestos de dirección, fue VP para Sam Miller en Honduras, Ecuador y Panamá. Y actualmente es el director de la Fundación para la Privacidad de Datos, PRIDAT. Y también nos acompaña nuestro gran amigo, que lo están ven todo elegante aquí abajo, y todos deberíamos estar a la altura de Esteban Jiménez. Esteban es el jefe de tecnología de ATI Cyber, con una experiencia espectacular en temas de ciberdefensa, ciberseguridad, ciberataques en toda la región. Así que, sin más, quiero empezar. Y yo creo que podríamos hacer un repaso, entrando como una especie de embudo, de cómo es que llegamos a esto de la ciberdefensa, la ciberseguridad, y tal vez vámonos como un marco más grande para que mis panelistas me ayuden. ¿Por qué la transformación digital es un imperativo competitivo? Y luego vemos cómo eso desemboca en el tema de la ciberseguridad. Adelante, Hernando. Empiezo yo. Buenas noches a todos. Muchas gracias y saludos a todos y a todas. Es de verdad un placer estar compartiendo con ustedes nuevamente. Voy a colocar mi audífono por acá.
Sí, por ahí. Se te fue el sonido, Hernando. Sí, es que dura 2 Ay. segundos en completar. Ahí va. Sí, perfecto, bien, buenas noches a todos, muchas gracias. Es de verdad un placer y un honor estar aquí acompañándolos a todos. En la foto de allá atrás está mi campus en CAE, Nicaragua. Con mucho cariño lo veo, lindísimo se ve. El tema de la transformación digital es posiblemente el tema de más influencia en los temas de la ciberdefensa o la ciberseguridad. Y lamentablemente no siempre se ve así. En muchas ocasiones, las empresas o las instituciones y organizaciones que comienzan a trabajar en transformación digital dejan de lado la defensa de los activos digitales o lo dejan de último. Es como el redondeo de la ecuación. Y hay que reconocer un par de cosas tal vez antes de comenzar, porque la comprensión de qué significa transformación digital nos va a permitir tomar un pie o tomar base y comprender por qué los procesos de transformación sin incorporar los temas de ciberseguridad son tan riesgosos. Y eso es la vibración, esa es la vibración en la que a mí me interesaría que pusiéramos por lo menos el inicio de esta charla. La transformación digital hay muchas formas de definirla, ¿verdad? Y yo estoy seguro que si le pedimos al profe que nos la defina, nos va a ayudar muchísimo en comprenderla, pero si tenemos un cuarto lleno de 100 personas, tendremos 100 definiciones diferentes de la transformación digital. A mí hay una que me gusta mucho y tal vez me gustaría empezar por ahí. Es la comprensión de la transformación digital desde la perspectiva de la cadena de valor. Y si me permiten, yo tengo una filminita por acá que quiero compartir para poder mostrar cómo veo yo este tema de la cadena de valor en la transformación digital. En el pasado, y hasta hace muy pocos años, la interpretación de la estrategia de las compañías utilizaba, igual que siempre, la cadena de valor, y la cadena de valor se intentaba diseñar en las empresas de una manera vertical e integrada. Cuando yo trabajé en Sam Miller, en la industria de cerveza, me acuerdo perfectamente una discusión que tuvimos en Honduras, en la cual entre todos los gerentes estábamos tratando de definir si nuestra fábrica de las tapitas de acero de las botellas de cerveza la manteníamos como parte del grupo corporativo o la vendíamos y nos desligábamos de ella. Y fue una discusión muy grande. A mí me habían enseñado los profes de INCAE que deberíamos enfocarnos en donde nosotros agregábamos valor, y entonces mi tesis era, no, desliguémonos de ella. Al final la discusión se zanjó en que la manteníamos y mantuvimos la fábrica de chapitas por muchos años más por una razón fundamental. Era muy difícil encontrar proveedores y negociar con ellos a través de la maraña en el mundo, porque la información no estaba tan disponible, no era tan sencillo. Si de repente un proveedor que nos daba las chapitas de acero quebraba o se peleaba con nosotros o lo que fuera, el buscar otro, el darle las especificaciones, el encontrar otras 3 o 5 cotizaciones era muy complicado. El acceso a la información era muy difícil. Entonces las empresas rápidamente o digamos con mucha dirección comenzaron a tratar de integrarse verticalmente, simplemente porque el costo de transar era muy alto. El costo de encontrar aliados, proveedores, clientes, distribuidores era muy complicado. Y un ejemplo claro está también en la industria de la telefonía. Las empresas telefónicas de hace un siglo, digamos en Estados Unidos, la marca de la empresa que entregaba el cable hasta las casas, obviamente en telefonía de línea fija, era la misma marca del aparato telefónico, era el mismo proveedor del servicio, era el dueño de los postes, era una empresa completamente integrada. La transformación digital está cambiando rápidamente la forma en la cual nosotros vemos la cadena de valor. Comienzan a pasar cosas como, por ejemplo, los ERPs, es decir, el software interno de las empresas, comienza a integrarse con ERPs de otras empresas. Vean, esto es totalmente innovador y que viene pasando hace algunos pocos años. O una empresa que quiere comprar algo puede lanzar una subasta y comenzar a comparar precios de proveedores diferentes en una subasta. O yo puedo comenzar a implementar un sistema complicado sin comprarlo, simplemente contratarlo en la nube y comenzar a pagar conforme voy consumiendo.
Entonces, ese es un resultado de que la transformación digital comienza a brindar grandes cantidades de información acerca de proveedores y aliados y por lo tanto los costos de transacción disminuyen. Algunos expertos interpretan a la transformación digital como el desencadenador de la disminución de los costos de transar. Y eso tiene un resultado inmediato y muy potente, que comienza a disgregarse o a romperse la interacción vertical de las capas de la cadena de valor y comienzan a crearse interoperabilidad entre las capas. Ya hay un montón de proveedores diferentes, comienzan a crearse empresas de nicho, comienzan a encontrarse aliados pequeños, pero que se dedican a un elemento fundamental dentro de nuestro diseño corporativo. Y eso de inmediato tiene un resultado que creo que todos lo estamos percibiendo. Esa interacción digital entre todas esas empresas que está desencadenada por la transformación digital comienza a abrir portillos. ¿Por qué? Porque antes si yo tenía todos mis sistemas integrados verticalmente bajo mi empresa, era mucho más difícil entrar y vulnerarlo desde la perspectiva de los ataques cibernéticos, porque todo estaba bajo un mismo techo o bajo un mismo sistema o bajo un mismo perímetro. Hoy en día, cuando comenzamos a abrir nuestro mundo a infinidad de aliados, distribuidores y clientes a través de las soluciones de e-commerce y de compra por internet, es decir, a través de las capacidades digitales, de inmediato eso abre portillos de riesgo para un atacante. Comienzan a haber posibilidades nuevas de que alguien pueda sustraer información o penetrar a mis archivos o robar datos internos sensitivos de la empresa. Eso ocurre debido a la integración o a la, digamos, reconstrucción de las cadenas de valor digitales. Siempre ha habido información valiosa y este es el último ejemplo que quiero dar antes de cerrar el tema de la transformación digital. La información siempre ha sido valiosa. Imagínense ustedes información de expedientes médicos. Es información súper valiosa porque alguien que pueda sustraer un expediente médico puede utilizarlo incluso para hacer un chantaje. Si dentro de ese expediente hay información sensitiva, digamos, de una enfermedad de transmisión sexual, ese dato pudiera ser utilizado para chantajear a la persona y decirle, si usted no me da cierta cantidad de dinero, yo le cuento esto a todo el mundo. Entonces, sustraer un expediente de papel puede ser posible, pero si los expedientes de papel se cuentan por miles, sustraer 5,000 o 1,000,000 ya no es posible. Lógicamente, de manera práctica ya no se puede. Pero cuando comenzamos a almacenar los expedientes de manera digital, el sustraer 1,000,000 de expedientes es cuestión de un clic, si no hay las protecciones adecuadas. Entonces, lo que estamos enfrentando hoy en día con la transformación digital son esquemas nuevos que comienzan a aparecer cada vez más, que están incentivados por la proliferación de soluciones digitales y de comunicación y de interacción, y eso de inmediato comienza a abrir portillos para alguien que tenga mala intención. Es una evolución y es una evolución que nos tiene que poner en guardia porque cada cosa que hacemos de procesos de digitalización de inmediato puede representar algún riesgo nuevo que no hemos visto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aprovechando esta introducción que nos da Hernando, la pregunta lógica sería, ¿cómo introducimos los planes de ciberdefensa en estos despliegues de transformación digital en las organizaciones? Tal vez puedo comentar ahí un poco y agregando también a lo que nos aportaba Hernando como introducción y Roy, ante la pregunta de por qué es un imperativo la transformación digital, ¿cierto? También, y bueno, cómo manejarlo internamente por los equipos gerenciales. Es un imperativo porque existe una tendencia ya desde hace varias décadas, pero irreversible, en donde conforme se profundiza la economía del conocimiento, si las empresas no hacen de sus activos digitales uno de los principales factores de producción, sencillamente pierden competitividad, punto. O sea, ninguna empresa, grande, pequeña, digamos organización, inclusive con fines de lucro, sin fines, nadie. Los activos digitales tienen que ser un factor de producción fundamental
para mantenerse competitivo. Y a ese le voy a agregar otro también, capital humano, que es, bueno, un poco lo que también aporto aquí, sobre todo defensa en la conversación. Es una realidad que, como nos decía Hernando, abre unos nuevos ángulos de riesgo también. Como siempre hay que gestionar el riesgo, y ahora el riesgo de las vulnerabilidades de los activos digitales interconectados, como veíamos en las cadenas de valor, pues hay que saber administrarlo y hay que saber gestionarlo y hay que saber defenderse, hay que saber desarrollar esos ámbitos de ciberdefensa en las organizaciones. Y como todo, yo sugeriría considerar que todo comienza con la gobernanza de nuestra organización, de nuestra empresa. O sea, eso tiene que venir desde las capas más altas, ¿no? Planteándose desde ese nivel de la gobernanza. Y las juntas directivas necesitan comprender que son responsables de asegurarse que sus equipos gerenciales tengan, pues, no, entiendan, ¿verdad? Entiendan y tengan las capacidades para poder desarrollar las estrategias de seguridad y de ciberdefensa, establecer los protocolos, establecer las prácticas, establecer los presupuestos, contar con los recursos necesarios, contar con la estructura necesaria entre las organizaciones, lo cual significa los equipos humanos, el talento que se necesita. Puede ser in-house, puede ser una mezcla de in-house con equipos externos, asesores, expertos afuera. Es decir, ahora trabajamos mucho así en redes, pero es una responsabilidad de la junta directiva y de la alta gerencia asegurarse que la organización cuenta con esas estructuras internas necesarias, el know-how, el manejo y por último una cultura de ciberseguridad también, porque definitivamente no alcanza con solo conocer y entender. Ya sabemos que tener el conocimiento no necesariamente se traslada en línea recta a tener la intención y a movilizar comportamientos. A veces tenemos conceptualmente claro una idea, ya sé que no debo abrir los correos que me mandan con un attachment. Ya lo sé, pero ¿cuál es la tendencia que vemos cuando vemos las mediciones de comportamiento general? Es que ahí va la gente a abrir el attachment. O sea, sí, no hay una correlación directa entre, sí, absorbí un pedazo de información y actué acorde. Hay un trabajo que hacer en términos de movilizar intenciones también y ayudar a las poblaciones laborales a tener conciencia, porque las personas somos la primera, ¿verdad? Somos la última línea de defensa en general en cuanto a ciberseguridad y gestión de riesgo. Entonces yo te diría que el cómo, me parece a mí, comienza con la capacidad de la gobernanza, de la alta dirección de una organización, de involucrarse, de informarse, de saber que esto es una cuestión de altísima prioridad, ¿verdad? El saber cómo defender los activos digitales. Hay muy pocas cosas tan importantes en el manejo de los negocios hoy en día como saber cómo proteger y defender los activos digitales, que son precisamente uno de los más importantes factores de producción. Esto como a manera amplia, ¿no? Ahora dejo que obviamente Esteban y Hernando nos den más detalles sobre cuánto implica esto y qué implica esto, porque claramente es un campo muy amplio, para mí interesantísimo y apasionante y que estamos todos explorando y aprendiendo. Así que le paso la palabra a mis compañeros. Tal vez yo creo que pudiera ser interesante que Esteban nos guíe un poquito desde su perspectiva técnica tan profunda. Esteban ha vivido junto conmigo en un mundo en el cual casi todas las empresas están planeando procesos de transformación digital o de evolución hacia mecanismos más digitales y más interactivos, ¿verdad? Y la pregunta que decía el profe es, ¿qué significa eso en términos de la ciberdefensa? ¿Cómo nosotros podemos empatar esos esfuerzos de transformación digital y de cosas como los que ya todos conocemos, la migración a la nube, la implementación de soluciones de e-commerce? Hace media hora estuvimos reunidos con un proveedor bien importante que desarrolla soluciones de comercio electrónico para movilidad, para vehículos, y están teniendo un montón de retos, ¿verdad? Esa es una solución por excelencia de transformación digital. Entonces, Esteban, la pregunta del profe era esa, ¿verdad? ¿Qué pasa en este mundo en el cual estamos tan aceleradamente transformándonos hacia ese proceso digital? ¿Cómo hacemos para que empaten los imperativos de la ciberdefensa? Bueno, yo lo que podría compartirles es que a veces el problema que yo veo es que hay una gran diferencia entre regiones. Cómo se aborda la transformación digital en Europa, cómo se aborda la transformación digital en Latinoamérica, cómo se aborda en Asia.
Y el problema es, al menos, por ejemplo, Latinoamérica, el problema es que copiamos modelos de regiones que tienen características muy diferentes a las nuestras. Entonces, en mi opinión, la transformación digital tiene un motor cultural muy poderoso, ¿ya? O sea, todos pensarían de entrada que la transformación digital es meramente meter un servidor y tocar botones y un nuevo software y vámonos. Pero el fuerte de una transformación digital no es ni siquiera la parte digital, es la parte humana, porque al final la transformación digital está en función de potenciar las capacidades humanas, ¿verdad? Las capacidades de comunicación y las capacidades de relación de los usuarios y de los individuos. Entonces, la llave aquí es lograr empatar la cultura del lugar donde yo estoy, ¿verdad? Y donde mi operación se desarrolla, donde mi empresa se mueve, con una iniciativa tecnológica. Es incompatible, y por eso muchas de las iniciativas de transformación digital no pegan, que yo agarre y haga un copy-paste de algo que hicieron en Gran Bretaña, por ejemplo, o en Irlanda. No es así. Ahí tienen un punto de fracaso. Ustedes primero tienen que entender al usuario, entender su contexto, entender sus riesgos y sus amenazas, las que le rodean en su ecosistema, y luego plantear la operación de recambio o de transformación digital. Ahí es donde nosotros vemos los problemas. ¿Por qué? Porque cuando vemos el tema de amenazas y, digamos, una cadena, digamos, de supermercados, algo así, desea iniciar una etapa de transformación digital y quiere sacar nuevos servicios y quiere hacer el tema de compras, ¿verdad? No se dan cuenta que están, por ejemplo, iniciando, qué sé yo, a la creación de un carrito de compras, ¿verdad? Y una experiencia de compra en línea para el usuario que antes no la tenían, ¿verdad? Comienzan a obtener ciertos datos de su ambiente y de sus usuarios, y les presentan una solución que, por ejemplo, nunca validaron con el usuario final. Entonces, la hicieron a modo de lo que a ellos les parece que está bien. Y cuando la presentan con el usuario final, no sirve, porque digamos que las compras las está tratando de hacer alguien en una zona rural. Y entonces la persona técnica hizo un montón de botones y un montón de cosas y tira un montón de datos y un montón de gráficos y el usuario final al que le estaban tratando de tirar esta innovación, por decirlo así, no la entiende. Entonces se brincan primero se brincan las etapas, digamos, de desarrollo, donde se tiene que tener un input del contexto, un input técnico, un input administrativo y un input social, ¿verdad? Para poder entender cómo es que ese paquete de software, esa solución, va a resolver los problemas del cliente. Pero se brincan las etapas de desarrollo seguro, entonces no solamente crean una solución hecha a lo que ellos, a lo interno de la empresa, consideran que está bien, ¿verdad? De nuevo, no lo validaron nunca con el usuario final, no validaron su contexto, no validaron la cultura alrededor de ellos, entonces entregan una solución que no es útil. Y segundo, como se brincaron todas las etapas de desarrollo y seguridad, llegan a entregar una solución que, aparte de que el usuario no la entiende, lo pone en peligro, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que se abren un montón de oportunidades para que cibercriminales envíen links falsos, para engañar gente con códigos QR, que era una conversación que estábamos teniendo previamente. Entonces la empresa llega y dice, metamos códigos QR para todos, para que revisen el menú, para que hagan esto, para que se registren en las campañas de marketing. Súper bien. Y resulta que la gente del lugar a donde yo le estoy apuntando a mis usuarios, nadie sabe que es un código QR. ¿Por qué? Porque están copiando una estrategia que hicieron en California, en Silicon Valley, ¿verdad? Donde completamente el contexto es otro. Y entonces mandan esto, la gente no entiende lo que está haciendo, no entiende cómo funciona la plataforma tecnológica y además los pone en riesgo porque no hicieron un desarrollo seguro para poder entender cuáles podrían ser los vectores o la superficie de ataque que un cibercriminal pudiera aprovechar en esta, digamos, innovación. Entonces, al final se cae todo, ¿verdad? La transformación digital no funcionó, era una buena premisa, pero como lo hicieron solo desde la perspectiva de negocio y no consideraron a nadie más ni otros factores,
la transformación digital se va de pique, ¿verdad? Y después la empresa con demandas y un montón de cosas, violación en la protección de datos y se convierte en un caos. Voy a aportar rápidamente, Roy, para apoyar aquí la exposición de Esteban, y ya que estamos compartiendo filminitas así súper rápido, apoyando la tesis de Esteban de que la transformación digital es esencialmente una revolución cultural, que por supuestísimo comparto, y nada más es para ilustrar un poquito este journey, ¿verdad? Que en efecto, conforme vamos pasando, como nos decía Esteban, a utilizar digamos, nuevos sistemas, nueva infraestructura, nuevas tecnologías cada vez más avanzadas, nuevas capacidades cognitivas en nuestras tecnologías. Esto implica también un proceso de humano, de cambiar la forma en cómo trabajamos, de cambiar la forma en cómo vivimos, en cómo nos comunicamos en el día a día, que ya no leemos el menú así, tráigame el menú. Ahora el menú ahí está ahí y bueno, y hay que abrir el teléfono. Es decir, la transformación digital también sucede en nuestras vidas personales, ¿verdad? Y afecta a veces más o menos, incluso a ciertas generaciones. Pero vemos que hay un proceso incluso de resistencia al cambio, ¿verdad? Donde nos apegamos a lo no digital. Y hay que trabajar eso en las organizaciones porque hay una fuerte resistencia al cambio a veces, de pasar a utilizar, a dejar de usar las prácticas que ya conocíamos y que nos hacían sentir seguros. Y luego, pues hay toda una evolución para pasar a ser, digamos, más afines a las dinámicas y a la cultura digital, que son culturas donde la información está distribuida, el poder está distribuido, es decir, estamos empoderados todos en la cultura, pero eso también implica dinámicas distintas de liderazgo, etcétera. Es decir, no me amplío más, ahí les dejo, pueden, pero verdad, esto para decir que en efecto concuerdo totalmente con que evidentemente hay un tema de fondo que es en cuál cultura estamos trabajando esta transformación digital. Estos son contextos específicos, aunque el concepto se aplica en muchos ámbitos, tiene que analizarse de forma específica para cada organización, para cada comunidad. Muy bien, muy bien. Un pequeño comercial antes de seguir. Sé que están apareciendo algunas preguntas y los participantes sé que tienen muchas más en estos momentos. Las vamos a dejar para el final, porque queremos agotar los temas que hemos planeado para esta sesión, pero también queremos responder a sus inquietudes particulares. Entonces, espérense porque queremos abrir un espacio hacia el final de este intercambio que estamos teniendo. Y me quiero apoyar en lo que han planteado mis colegas de mesa, porque me gustan los extremos. Entonces, ya hablamos de incluir planes de ciberdefensa en un mundo cada vez más digital, pero vámonos al otro extremo. ¿Cuál sería el impacto de una desprotección en la ciberdefensa en un mundo cada vez más digital? ¿Cuál sería ese escenario catastrófico, terrible, que ya hemos vivido y que algunas organizaciones están pasando por ese, entre comillas, purgatorio? Si me permiten a mí, voy a utilizar un estudio de caso como herencia de INCAE. El eslabón más débil en el mundo de los ciberataques somos nosotros, es el ser humano. Un porcentaje muy alto de los incidentes que nosotros en AtiCyber manejamos son causados por descuido o desconocimiento o en algunas ocasiones hasta mala intención de nuestros colaboradores. Entonces voy a presentar una filminita aquí muy rápida en donde muestro un estudio de caso que para mí es increíble, que muestra cómo la desatención a los principios básicos de capacitación o entendimiento de nuestros colaboradores puede llevar a un fallo catastrófico en una empresa. Esto es un caso real. Todos los nombres están oscurecidos, los nombres de las empresas no están en esta presentación, pero es un caso real que nosotros trabajamos. El 18 de julio, la empresa ABC contacta a su proveedor de materia prima, que se llama RUDO, etcétera, etcétera. El nombre de la empresa empieza así, Rudo, para pedirle un incremento de su límite de crédito de $100,000, que era el límite que tenían aprobado, a $200,000. Era un tema de logística. La empresa necesitaba asegurarse de que cada vez que hacía una orden de compra, pudiera hacer otra rápidamente por todo el problema de logística mundial. Entonces querían hacer varias órdenes de compra para asegurar su nivel de inventario. Entonces, este es un correo que el 18 de junio manda la empresa de Costa Rica a su proveedor en Estados Unidos diciendo, porfa, auménteme mi límite de crédito. En la siguiente filmina podemos ver que el mismo 18 de julio
le responden a la empresa en Costa Rica diciéndole, sí, su límite de crédito lo subimos a $200,000 porque el contenedor que usted nos compra cuesta $104,000. Pero vean algo súper interesante que está en este círculo rojo. El nombre de la empresa, lo que sigue después de la arroba, no es Rudo, como decíamos antes, es Rodu. Cambiaron la O por la U. Este es un correo ilegítimo. Esta es una suplantación de identidad utilizando una dirección de correo muy similar. Entonces le dicen, perfecto, ya te aumentamos el límite de crédito. Eso fue el 18 de julio. Con mucha paciencia, el atacante espera hasta el 29 de julio, 11 días después, diciendo, confírmenme porfa si ya me hicieron el pago de la factura anterior. Si no lo han hecho, les voy a dar una nueva cuenta corriente para que por favor la cambien. De nuevo es una cuenta suplantada, Rodu, en lugar de la original que era Rudo XX, ¿no? Cuando la empresa en Costa Rica dice, no lo hemos hecho todavía, estamos esperando que pase algo, le mandan esta fotografía de la dirección de la cuenta corriente en un banco muy importante en Nueva York, que es el JP Morgan Chase Bank, con todos los datos de la empresa, incluso el logotipo de la empresa, que sí empieza con Rudo, es decir, el nombre correcto, y le dice, cámbielo. Bueno, resulta que con esta suplantación de identidades, la empresa atacante convence a la persona de pagos y la persona de pagos hace no una, sino 2 transferencias a nombre de una empresa que tiene una cuenta que no es la cuenta real del proveedor y pierden cerca de $200,000. Entonces, el problema es un problema muy grave que se desencadena fundamentalmente, déjenme dejar de compartir acá, se desencadena fundamentalmente porque las variables que están utilizando los atacantes son cada vez más innovadoras. La forma en la cual ellos están utilizando mecanismos para lograr penetrar a las empresas nos sorprenden todos los días. Vean que en este caso esta vulneración exigió que hubiese un atacante que penetrara las cuentas de correos del proveedor, aprendiera la forma en que se comunicaran, tuviera la paciencia suficiente para encontrar el momento exacto para decirles cambiamos de cuenta corriente, abrieran una cuenta en el Banco de Nueva York, que era una cuenta que era ilegítima, y le transfirieran los fondos y lo sacaran. Ese dinero no se recuperó nunca. No hubo forma de recuperarlo. Entonces, la respuesta a esta pregunta de cuál es el impacto en que nosotros no estemos adecuadamente preparados en un mundo cada vez más digital, utilizando una herramienta que existe hace muchos años, que es básicamente la herramienta de correo electrónico, pero que vendrán y vienen cada vez muchas más, es muy grande, no solamente desde la perspectiva financiera, como en este caso, $200,000 es mucho dinero, sino también en una perspectiva que a mí me parece la más riesgosa, que es la perspectiva reputacional. Esteban, mi socio, en muchas ocasiones dice, es posible que por una decisión incorrecta desde el punto de vista de protección, nuestra empresa o nuestra organización se convierta en el chiste del cual todo el mundo habla y seamos un meme en lugar del respeto que queremos nosotros ganarnos como empresa, ¿no? Entonces, la falta de planificación madura y sensata, la falta de comprensión de cuál es nuestra posición en el mundo de la protección en contra de ataques digitales y por ende la evolución que tengo que tener para ir madurando en el tiempo e incorporando nuevas capacidades en entrenamiento de mis colaboradores, en capacidades técnicas, el fallar en ese viaje hoy en día es imperdonable. Hace solo 2 años, las empresas, un porcentaje muy grande en la región decían, a mí no me ha pasado nada, entonces yo estoy tranquilo. Hoy en día, el nivel de awareness o de sensibilización de las empresas es cada vez más grande porque cada vez comenzamos a percibir que las bombas caen más cerca. Y entonces yo creo que el impacto relacionado con la pregunta directamente de no estar legítimamente preparado en un mundo cada vez más digital es muy grande. Es obligación de las empresas y creo que Sol más adelante nos puede profundizar en eso. Las empresas, no hablo de los departamentos de tecnología, hablo de incluso las gerencias y las juntas directivas. Esto ya dejó de ser un incidente tecnológico, es un incidente que atañe al activo más importante de la compañía, que son los datos o las personas, ¿no? Que pueden ser atacados de manera dramática.
Me gustaría agregar ahí también, Hernando y Roy, lo que efectivamente al tener el daño reputacional, además del económico y todos los demás que están asociados, pero el daño reputacional es un riesgo tan grande que cuando sucede no se cuentan las historias. Conocemos, el público general, conocemos poco de estas historias. No tenemos acceso a estas historias porque cuando pasan generalmente no se hacen públicas, evidentemente. Pero entonces tal vez pueda existir esta sensación de que será, no creo, no tanto, porque no odio a nadie que le haya pasado, pero es que eso no es cierto. O sea, esto está pasando a un nivel porque así como está la transformación digital aceleradísima, sobre todo post pandemia, ¿verdad? Y en el proceso de toda la crisis sanitaria, pues obviamente esto alimentó la industria del cibercrimen, ¿verdad? Esto es un ecosistema ahora abundante para el cibercrimen, entonces el crecimiento va para los dos lados, entonces sí están subiendo los ataques y sí se está sofisticando la industria del cibercrimen y sí suceden todo el día, ¿verdad? Bueno, y aquí están, no me dejarán mentir, Hernando y Esteban, en cuanto a que, bueno, se dedican a pasar, ¿verdad? Atendiendo los incidentes que suceden en empresas grandes, pequeñas, ¿verdad? Obviamente las que estaban mejor preparadas y hay industrias que de por sí, por su naturaleza altamente regulada, altamente sensibles, ya estaban, digamos, mucho más preparadas, pero hay un montón de sectores y un montón de industrias que no estaban suficientemente bien preparadas, como decía Hernando, que tal vez ni siquiera tenían suficiente conciencia de que los equipos de ciberseguridad internamente en la organización son equipos distintos que los equipos de tecnología. Es decir, los equipos de tecnología de por sí son muy grandes y de por sí hay especialidades ahí, pero no podemos establecer como equivalente siempre en todos los casos que el equipo de IT es el equipo de ciberseguridad, no, ¿verdad? Porque son la ciberseguridad en sí misma. Por supuesto que tiene que ver muchísimo con tecnología, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con gobernanza, tiene que ver con procesos, tiene que ver con, ¿verdad? Con gestión de riesgo, en fin, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante entender que no porque no escuchemos mucho de esto, ¿verdad? Esto no es solo un tema de moda, porque qué chiva, decimos los ticos. No, esto es porque está sucediendo y porque si no nos ha sucedido en nuestra empresa, la pregunta no es, ¿será que nos va a pasar? No, la pregunta es, ¿cuándo nos va a pasar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos para empezar a hacernos las preguntas que necesitamos hacernos para ver, ok, el camino que tenemos que recorrer para establecer, ¿verdad? Las capacidades que nuestra organización necesita tener para ser ciberresiliente, porque eso es lo que hay que ser, resiliente, cómo lo prevengo y cómo me recupero cuando me pase, porque es una realidad que todos ya estamos expuestos a que nos va a pasar, de una u otra manera. muy bien, muchas gracias. Gente, estamos viviendo lo que llamaría un economista la posibilidad de escribir sobre un experimento natural. Y el experimento natural al que quiero referirme son, dada la pandemia, se han acelerado los procesos de digitalización de las organizaciones. Si pudiésemos hablar de la magnitud del impacto de la pandemia en los riesgos cibernéticos, ¿cómo podríamos ejemplificar cómo esto ha desencadenado estos datos que son realmente alarmantes? Esteban, yo creo que vos pudieras contestar bien esa, ¿no? ¿Qué es cómo ha incentivado la pandemia los riesgos de los ciberataques? Bueno, tal vez, yo también tengo un par de filminillas aquí que podría mostrar. Y una que creo que puede funcionar en este caso. Básicamente, la motivación, ¿verdad? de este crecimiento viene por un tema muy puntual. Y es que a la fecha del día de hoy tenemos un gráfico que muestra que entre el 2018 y el 2020, la porción de mercado para el cibercrimen ahora cubre el 1% del GDP global, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una cantidad astronómica, ¿verdad? Son casi 600,000 millones de dólares. Claramente es un mercado extremadamente lucrativo, ¿verdad?
la pandemia viene a acelerar estos procesos de digitalización, sí o sí, y lastimosamente teníamos una enorme cantidad de personas y de empresas desactualizadas, ¿verdad? La desactualización es una de las causas más importantes de cómo se genera una brecha de seguridad, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando de una desactualización educativa, lo que llamamos también brecha digital, lo que también podemos referirnos como una baja alfabetización digital en muchas de las poblaciones, especialmente en Latinoamérica, ¿verdad? Que tenemos estos sesgos entre las diferentes clases muy marcados, y la víctima perfecta para estos cibercriminales han sido estas empresas que a través del tiempo han crecido mucho y muy rápido, ¿verdad? Y eso, de hecho, Hernando y yo lo vemos en nuestros estudios de mercado internos también. Las empresas que normalmente requieren de servicios de respuesta a incidentes, que son nuestros servicios, básicamente nuestro 911, ¿verdad? Una empresa que está en llamas, que se le están metiendo a los servidores, que les cifraron contenido y un montón de cosas. Esas empresas típicamente comparten una característica, y es que se convirtieron en empresas de un peso importante en un mercado específico, en el mercado de cierto país o cierto sector, pero se olvidaron de la inversión en TI. Y entonces, cuando llegamos y realizamos la gestión de respuesta a incidentes, nos encontramos que el crecimiento en sus procesos comerciales es abundante, ¿verdad? Estrategias de mercadeo, nuevas aperturas de tiendas, y abrieron 200 tiendas en el último año. Y cuando vemos la parte tecnológica, tienen 3 personas en TI. Una de ellas completamente hundida en resolver tiquetes todos los días, la otra golpeándose todos los días contra los sistemas porque no le dieron presupuesto. Entonces tiene que ver de dónde descarga software pirata para poder hacer su día a día, de dónde hace para tener algo de métricas y entender si sus sistemas están funcionando bien o no. Y otra que está completamente ahogada en mantenimiento, puro mantenimiento, que se nos desconectó una sucursal, que a la directora ejecutiva hay que cambiarle la laptop. Y cuando nos damos cuenta, estas empresas que están facturando cientos de miles de dólares, porque efectivamente tuvieron un crecimiento importante, les pasa lo que les pasó mucho a este caso que Hernando estaba comentando. Se olvidaron por completo de capacitar a su personal en temas tecnológicos, se olvidaron de actualizar sus plataformas, utilizan software pirata o inseguro para permitir que sus colaboradores se conecten desde Internet. Y dado el tema de los 600,000 millones de este mercado, o sea, estamos hablando de un mercado de 600,000 millones de dólares, ¿quién no quisiera ser un cibercriminal y aprovechar estas condiciones, ¿verdad? O sea, es una superficie de ataque espléndida, espectacular, ¿verdad? Donde básicamente no se necesita mucho para poder engañar a una persona para que le entregue sus cuentas de banco, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, este dato del Conference of State Bank Supervisors de los Estados Unidos dice que el 70% de los bancos comunitarios informan que la seguridad es la principal preocupación. O sea, ellos están preocupados, y este dato lo podemos sacar aquí también. Todo el mundo está preocupado, pero ¿cuáles son las acciones que están tomando para cubrir su infraestructura tecnológica, ¿verdad? Las empresas financieras, por ejemplo, aquellos que pertenecen al sector financiero, son 300 veces más vulnerables a las ciberamenazas. Qué interesante, ¿verdad? Y las instituciones financieras, aunque son 300 veces más vulnerables a ciberamenazas, dedican el 0.3% de sus ingresos y el 10% de su presupuesto de TI a la ciberseguridad. Ahora, si comparamos este dato, veamos que son las empresas financieras que usualmente tienen mayor capital, ¿verdad? Y aún así invierten poco presupuesto en su planta de tecnología de información. Ahora pensemos en empresas que no son de este sector, que pertenecen a sectores productivos, comerciales y otras cosas, donde el tema tecnológico no es o sea, no se ha ni siquiera presentado en ninguna reunión de junta directiva. Y entonces ahí es donde vemos el crecimiento. Para sumarizar lo que estoy diciendo es, tenemos al frente un mercado de 600,000 millones de dólares disponible para el cibercrimen, ¿verdad?
tenemos empresas que se vieron obligadas a madurar en temas digitales, no estaban preparados, no tenían los mecanismos, no tenían a la gente, no tenían la educación y se vieron forzados a adelantarse a su tiempo y a su momento sin el apoyo necesario o el apoyo que se hubiese ocupado. Tenemos una superficie que de 2018 aquí se ha probablemente cuadruplicado en términos de superficie de ataque, ¿verdad? Tenemos demasiados usuarios conectados al Internet, la mayoría no entiende cuáles son las buenas prácticas para conectarse a Internet, las empresas no refuerzan estos términos tampoco en su día a día y tenemos una inversión muy baja en temas de defensa y seguridad. Claro, es el escenario perfecto y por eso tenemos un aumento espectacular que solo crece y crece, ¿verdad? Eso, desgraciadamente, tenemos que concluir que a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo por proteger a las empresas, que lo logramos y vamos en un uno a uno con el cibercrimen, no es necesariamente una carrera que estemos ganando. Por eso, el falso sentimiento de seguridad que decía Sol, de las empresas que dicen, no, es que a mí no me ha pasado nada, es el sentimiento que los va a llevar al desastre, porque no es que no les ha pasado nada, es que efectivamente les va a pasar. Les va a pasar porque estos casos son mayores a lo que ustedes pueden incluso registrar. Es más, puede que les esté pasando en este momento y como ustedes no tienen la inversión en tecnología necesaria ni cuentas se están dando, que les están sacando plata de las cuentas o les están robando datos sensibles de su empresa. Muchas gracias, Esteban. Muy claro, muy convincente. Y en esta línea de estos casos y estas cifras que nos comentan, la pregunta válida es, ¿hacia dónde va el mundo de los ataques cibernéticos? Porque parece que cuando descubrimos los portillos y los cerramos, aparecen otros ataques. Por otro lado, ¿qué necesitamos hacer como organizaciones, Hernando y Sol? Sí, Roy, uno no querría ser alarmista porque la verdad es que uno ha aprendido a ser muy positivo y se ven cambios positivos todos los días, ¿verdad? Vemos automóviles autónomos que comienzan a aparecer muy cerca en nuestro futuro, vemos sistemas de diagnóstico médico que apoyan a los médicos, vemos un montón de desarrollos desde esta nueva era digital que nos trae la transformación digital que nos llena de optimismo. Sin embargo, la cara oscura de la moneda, o para seguir el tema de los memes que andan por ahí, los evil transformación digital, que me hacen mucha gracia, y disculpas por el ejemplo para los que no lo conocen, pero busquen esos memes de evil, no sé, Michael Jordan. Es el tema de los ataques cibernéticos, porque esto se convirtió en una industria mundial. Existe todo un flujo de dinero e incluso inversiones que va hacia las empresas que desarrollan software delincuente para tratar de atacar a otras empresas u organizaciones. Y la forma de detenerlo no se conoce en el mundo. Imagínense ustedes que una empresa que es atacada por un hacker malicioso en Rusia o en China y la empresa está en Costa Rica, que vaya a poner la denuncia al área de delitos informáticos del OIJ, lo cual hay que hacer, ¿verdad? El OIJ es el organismo de investigación judicial en Costa Rica para todos nuestros asistentes de otros países. Está bien poner la denuncia, pero ¿qué va a hacer un departamento policial persiguiendo un atacante que está sentado en una computadora en Rusia? Absolutamente nada. Entonces, la tendencia a nivel mundial es hacia el crecimiento en el desarrollo de nuevas aplicaciones cada vez más sofisticadas de ataque hacia cualquier cosa que se vea digital. Entonces, el mundo se ve bastante complejo. Por ejemplo, hay mucha gente que nos ha dicho a nosotros, bueno, pero ya nosotros estamos migrando a la nube y entonces en la nube ya no tenemos que preocuparnos de los temas de seguridad. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos de la nube en los cuales se ve dramáticamente que la nube es también bastante vulnerable. Cuando nosotros entramos a Facebook, nosotros estamos utilizando software de nube. Facebook está en la nube y no sé si ustedes se han dado cuenta en las últimas semanas o meses la cantidad de suplantaciones o de robo de contraseñas de Facebook. Entonces, vulneraciones en la nube ocurren permanentemente. A mí en particular me llegó un mensaje de un amigo mío en LinkedIn
diciéndome, mira, estamos armando un proyecto entre 5 personas, nos gustaría que entraras, y era un mensaje malicioso dentro de la plataforma de LinkedIn para que yo le diera clic a la liga, al link que estaba ahí adentro, y sustraerme las contraseñas de LinkedIn. Y LinkedIn vive en la nube también, tiene una nube en la cual reside, ¿verdad? O también la cantidad enorme de correos falsos o correos de phishing que nos llegan a través de las plataformas públicas de correo. Yo tengo una cuenta de Hotmail que la tengo desde hace muchísimos años y me llegan enormes cantidades de correos maliciosos. Incluso hace como 2 meses que compré un paquete en Amazon y lo mandé a una dirección en Estados Unidos. Ese día, al día siguiente, me llegó un correo electrónico en Hotmail diciéndome su paquete no puede ser entregado porque la dirección está incorrecta. Digite acá. Y yo tuve cierto nivel de atención y detecté que esa era una campaña de phishing. Entonces, yo no lo sé si está infiltrado algún proveedor o el que entrega los paquetes por correo, pero alguien creo yo que sabía que yo estaba haciendo una compra. Y finalmente, que yo creo que es bien dramático, Esteban lo mencionaba, en las instituciones de banca y de finanzas, banca y finanzas tiene 3 elementos fundamentales. Es muy importante la reputación. El ataque a la reputación de una empresa en banca y finanzas puede ser desastroso. Lo hemos visto en nuestra región. Segundo, tiene datos sensitivos, los números de tarjeta de crédito, los nombres de las empresas, las direcciones, los salarios también. Y además, el poder detener o paralizar a una empresa de banca y finanzas porque le cayó un ransomware es un software que paraliza a la empresa y pide un rescate para volverla operativa, también puede ser desastroso, ¿verdad? Entonces, los impactos en banca pueden ser terribles. Bueno, uno puede entrar a los foros de la red oscura, que existe la red oscura, el Internet oscuro, y encontrar miles de conversaciones a través de las cuales se venden números de tarjetas de crédito con los códigos de seguridad y el dato de vencimiento para que quien quiera compre, alguien obviamente con malas intenciones, 100 números de tarjeta de crédito o 1000 o los que fueran, ¿verdad? Entonces, todos esos son procesos de vulneración que hoy en día existen y que a todos nos rodean, ¿verdad? Alguien mencionaba hace un ratito en un comentario que el banco más importante de Ecuador, país al que quiero mucho, porque yo viví varios años en Ecuador, fue atacado por una campaña de ransomware y causó problemas muy serios. Bueno, desde las empresas más grandes hasta empresas pequeñas tienen un riesgo bastante importante de ese tipo de ataques. Entonces, considerando que la tendencia a nivel mundial no va a disminuir en la cantidad y en la virulencia de los ataques, la medida de las empresas es tomemos una decisión de entender cuáles son las implicaciones de un ataque y, como decía Sol, cuando vaya a venir, porque sin duda habrá algún tipo de vulneración que nos va a causar algún problema, y trabajemos para que podamos mitigar ese impacto. Es una disciplina que está por debajo de los planes de continuidad de negocio, de ese nivel de importancia tiene, ¿no? Entonces, lamentablemente es algo que tenemos que reconocer, continuará creciendo como lo viene haciendo desde hace algunos pocos años, y nuestra responsabilidad es poner los elementos en línea para poder protegernos. Tal vez, Roy, me gustaría también agregar en términos de tendencias y efectivamente el desarrollo tecnológico, transformación digital, digitalización de nuestras economías no va para atrás y por dicha, porque bueno, los beneficios en todo sentido para la sociedad, para las economías, también son enormes. Hay que manejar los riesgos implícitos a los nuevos ecosistemas digitales en los que suceden todos nuestros procesos de vida y de producción. Pero bueno, una de las características de estos contextos es la hiperconectividad, ¿verdad? La interconexión, la interdependencia, hiperconectividad. Y tiene este factor de riesgo que nos abre y que hay que atender, pero a la vez, entonces, una de las grandes tendencias justamente en materia de ciberdefensa y ciberresiliencia es la cooperación y es la transversalidad, ¿verdad? Y cada vez vemos iniciativas de escala internacional, global y también iniciativas de escala más local
que tienen que ver con cooperar transversalmente y compartirse conocimientos y compartirse prácticas. Y esto ya no es un tema, nuevamente, insistimos, que pertenece al área de TI. No, esto es un tema que tiene que ver en una organización con todas las gerencias. No es exclusiva de una especialidad técnica, de un conocimiento específico. Esto le compete a todas las personas. No pertenece solo al ámbito de las empresas, pertenece al ámbito de toda la sociedad. Todas las personas, las familias, las casas, cada vez las casas son más casas inteligentes, ¿cierto? Ciudades inteligentes, estamos todos trabajando para eso. Cada vez más los aparatos, existe el IoT, entonces los aparatos, las cosas reales, tangibles, no solo lo digital, ya no es solo lo que no podemos ver, es también lo que podemos ver, tocar y agarrar, está interconectado y está en nuestros hogares. Entonces, creo que aquí el mensaje es que es en un ambiente, en un mundo interconectado que nos está permitiendo este increíble desarrollo tecnológico que nos va a permitir superar un montón de obstáculos que enfrentamos como humanidad, tiene este otro componente de riesgo, y una de las grandes tendencias es justamente la cooperación. Y a mí me gusta decir que la ciberdefensa es un juego de equipo. Es un sports game, es un juego de jugar, ¿verdad? Como los deportes en equipo. Esto no lo juega alguien solito, solitario. Esto solo se puede abordar con trabajo en equipo y con mirada de colaboración. Muy bien, muchas gracias. Ya hemos pasado casi una hora con esta interesantísima conversación y quiero dedicarle esta pregunta que les voy a hacer a mis amigos, alumnos y exalumnos que están conectados en esta sesión. Y la pregunta es, ¿cuál es entonces la labor de los tomadores de decisiones en un mundo plagado de riesgos cibernéticos? Justamente que la principal responsabilidad de los tomadores de decisión es asegurarse de hacer un análisis de sus organizaciones o de sus ámbitos de influencia y conocer cuál es el estado actual y cuáles son las capacidades que se necesita para poder ir avanzando en las distintas etapas. No se va a poder hacer todo de un solo, pero un paso es mejor que ninguno. Entonces, asegurarse cuáles son las cosas que puedo ir logrando y puedo ir incluyendo en mi organización en términos de estrategias de prevención, de atención y de contención, porque hay que planear también para cuando me hayan atacado, cómo lo voy a manejar, ¿cierto? Entonces, asegurarnos que podemos hacer y tener esas estrategias dentro de la organización, asegurarnos de que podemos contar con esos recursos, los presupuestos correctos para las distintas etapas, hacer algo es mejor que no hacer nada, ¿verdad? Y sobre todo poder trabajar mucho con nuestra gente en términos de sensibilización, de capacitación. Hay que invertir mucho en crear una cultura de ciberresiliencia para que las personas podamos pasar de la información a la acción, ¿verdad? Porque al final de cuentas dependemos de lo que cada uno de nuestros colaboradores decida hacer en un momento dado, si hacer clic o no, digamos en ese ejemplo. Entonces y bueno, insisto también en asegurarnos en que nuestras organizaciones tienen las estructuras que necesitan. Cuando digo estructuras me refiero a los equipos de trabajo que se necesita para hacer esto, ¿no? Porque se necesitan las personas especialistas, ya sea adentro o como asesorías externas o como lo logremos hacer en distintas etapas. Pero esto no se hace solo, pues, ¿verdad? Y entonces yo, pues en términos generales, eso es como lo que recomendaría, ¿verdad? Tal vez aquí mis colegas, Esteban, Hernando, puedan. Sí, yo le pondría lo siguiente. Los que son tomadores de decisiones que están hoy aquí y que me están escuchando de parte de alguien que está en esto todos los días y yo vivo, respiro, como de esto todos los días. Y si usted es tomador de decisión y cree que esto es un chiste, ¿verdad? O de nuevo, ¿verdad? Si no me ha pasado, no sé qué, tienen que entender que estamos en una crisis. O sea, si hay una pandemia COVID-19, tenemos una pandemia de cibercrimen afectando al mundo entero, ¿ok? Entonces, les llegará, porque ya vimos, es un mercado de 600 millones de dólares, donde la manera de encontrar a las víctimas es simple y sencillamente haciendo, en primer lugar, escaneos públicos hacia ver cuáles equipos son vulnerables, conectados a internet, son vulnerables o no lo son. Entonces, usted, tomador de decisión, es responsable por lo que pase con su empresa.
si su empresa el día de mañana es ridiculizada en Internet porque por causa de una brecha masiva de información que se filtra, eso es culpa suya por no tomar las previsiones del caso. Traten de hacer una comparación con el cuerpo humano. La organización que ustedes lideran es un organismo vivo, es un ecosistema, ¿verdad? Normalmente, si yo no entreno a mi organización, si yo no le doy buena comida, si no estoy pendiente de sus necesidades y de su postura, digamos, su estado de salud, y esa organización le entra una enfermedad o un virus, es probablemente que la vaya a dejar de rodillas, ¿verdad? Y entonces, el responsable ahí es el tomador de decisión que no hizo lo que tenía que hacer en el momento adecuado. ¿Qué pasa ahora? A diferencia de los años 90, incluso inicio de los 2000, etcétera, para los tomadores de decisión que han tenido una carrera de muchos años. ¿Cuál es la diferencia ahorita? La diferencia ahorita es que el ataque informático es contundente, ¿verdad? En primer lugar, y es en muchas oportunidades irreversible, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes están frente a un nuevo adversario que no existía en los años 90, que no existía en los años 2000, en los inicios de los 2000, y que ha venido fortaleciéndose año con año hasta la fecha en la que estamos el día de hoy. Entonces, ese adversario tiene, de manera, digamos, generalmente, tiene mejor preparación en estos temas que ustedes, tiene mejor infraestructura tecnológica y además tiene la capacidad de ser anónimo, que es algo que en sus años 90, 2000, 80, no sé, tendremos gente de mayor edad acá, no se podía. Si alguien me atacaba y yo era el jefe de un banco y me llegaban a robar de las cajas, había cámaras de seguridad y tarde o temprano en muchas oportunidades yo podría dar con la persona. Pero ustedes están contra un adversario anónimo en muchas oportunidades, que no es fácil de rastrear y que tiene las herramientas para no dejarse ver, no dejarse rastrear. ¿Me explico? Entonces, aparte de que están contra ese adversario mejor preparado que ustedes, están contra un tema de legislación, que en la mayoría de países van a tener consecuencias legales por no haber protegido la información de sus clientes, de sus colaboradores, ¿verdad? Y que tiene un impacto directo en la reputación de su empresa y obviamente en su estabilidad económica. Si ustedes son denunciados por, digamos, una brecha donde los datos de X cantidad de clientes se vieron expuestos, ustedes van a tener que responder frente a un tribunal por qué fue que ustedes no hicieron las auditorías respectivas en el momento que les tocaba. Van a tener que responder por qué ustedes no invirtieron en tecnología, por qué no tenían un oficial de seguridad, por qué no invirtieron en infraestructura de servidores adecuada y probablemente les vayan a sacar por qué es que ustedes están usando software pirata para la protección o el resguardo de información de sus accionistas o de sus clientes o de sus colaboradores. Entonces, están ustedes frente a un escenario nuevo. Eso es a lo que quiero llegar. Este es un escenario que no existía antes. No es comparable el momento tecnológico en el que estamos hoy con el momento tecnológico que estábamos hace 10 años. Es un nuevo paradigma, es una nueva calidad de adversario y es una realidad diferente. Incluso ahora, después del COVID, estamos entrando a descubrir nuevas técnicas, nuevas tácticas y nuevas organizaciones dedicadas a esto, especialmente equipadas para vulnerar empresas. Entonces, al final, quiero llegar a decirles, tomador de decisión, su prioridad número 1 es que si yo algún día llego a su organización y le pregunto, dígame, ¿cuál es el estado de salud actualmente, de cibersalud actualmente de su empresa? Usted tiene que saber responderme en un minuto cuáles son aquellas cosas en las que usted considera están bien tecnológicamente y cuáles son aquellas cosas en las que se está generando una vulnerabilidad. Es decir, muchas veces yo llego a las empresas y les digo, necesito un reporte de eventos de la última semana. Dígame cómo están los antivirus, qué le está reportando el antivirus, cómo estuvo el tema de disponibilidad de sus equipos en la última semana. Dígame cuáles son los roles de su organización, quién está encargado de la seguridad, deme los logs del firewall y necesito todo eso hoy. ¿Qué es lo que sucede? No lo tienen, no están preparados, no están teniendo una conciencia situacional, están completamente distraídos en otras cosas
y no entienden que su negocio se sostiene completamente por el uso de datos. Los datos son los que sostienen a la industria en estos momentos. Eso no ocurría hace 20 años. Hace 20 años todavía podíamos hacer documentos de papel, todavía podíamos validar firmas y enviarlas por correo normal. Eso ya no pasa. Entonces, es su organización la que hoy depende de un medio novedoso y tiene adversarios que antes no existían. Por eso tienen que prepararse y por eso la responsabilidad de los tomadores de decisión de entender cuál es su estado de cibersalud en primer lugar y luego tener un plan en caso de que algo suceda. Quiero agregar algo, Roy, aquí a lo que dice Esteban, que me parece importante también y desde mi experiencia. Es muy importante entender que el conocimiento del director de ciberseguridad, pongámosle ese nombre por ahora, o del oficial de ciberseguridad, esto es una especialidad para la cual hay que prepararse mucho tiempo. Y hay una escasez global de especialistas de ciberseguridad. Hay una guerra de talento en este momento para conseguir especialistas de ciberseguridad. Esto es importante entenderlo porque tampoco se resuelve con que voy mañana para la empresa a decirle a mi gerente de IT que me resuelva por favor el asuntico de la ciberseguridad, ¿verdad? Y entonces corren los gerentes de IT que no tienen la especialidad porque no se han dedicado a ese track de desarrollo de sus carreras, no han hecho esas certificaciones, no han hecho han hecho otros y son expertos perfectos para lo que sí son, que es liderar el área de tecnología, de las tecnologías como tal, de gerencia de tecnología. Pero no podemos pensar que es lo mismo. Y tampoco podemos pensar, y es importante saber, que es un talento escaso, ¿verdad? Porque como trabajo en ese campo de búsqueda de talento para las empresas, sabemos, ¿verdad? Y Hernando sabe, y aquí nos ponemos, Esteban, Hernando y yo, a ver, bueno, aquí hay que estar, hay un proceso nacional de entrenar más personas, por lo menos en Costa Rica sabemos que eso está muy activo y en todos los países. Hay un déficit en este momento, se sugiere que de aproximadamente 3 millones de puestos de trabajo de ciberseguridad hoy. Cualquier persona que estudie ciberseguridad mañana, pasado mañana, tiene trabajo y buen trabajo, muy bien remunerado, en muy buenas condiciones, en cualquier lugar del mundo, porque hay un enorme déficit de especialistas en ciberseguridad de talento. ¿Por qué? Porque la transformación digital lleva un ritmo que no nos ha dado chance en el ambiente de la educación de formar igual de rápido a tanta gente. Entonces, ojo, que esto no es necesariamente solamente ir a tirarle la responsabilidad a las, si tenemos un gerente de TI que tiene la formación de ciberseguridad y el conocimiento, maravilla, pero no necesariamente nos podemos solo desentender tirándole la papa caliente a los especialistas de tecnología propiamente, porque esto es una especialidad. Entonces, quería como hacer este punto suficientemente claro y aclarar que sí existe una escasez de especialistas. Y, por cierto, anuncio para que le interese este campo, que de por sí es apasionante y que tiene para tantas, pero imagínense, yo soy psicóloga e incaísta, y aquí estoy y he aprendido de la mano de mis colegas y me he interesado y me he metido de lleno porque me parece muy interesante. Pero aquí hay espacio para todo el mundo. Entonces, si les interesa ciberseguridad, de verdad que es una especialidad en este tema, es una puerta para entrar en tracks de carrera sumamente interesantes. De verdad, un lujo escucharlos y aprender de todos ustedes. A mí me gustaría tal vez, Roy, un último amigo. tema súper rápido. Los riesgos están en todo lado y es muy importante, solo mencionó, creo que de manera muy clara, hay que establecer mecanismos formales de protección. Quiero mostrar también un estudiocito de caso, me va a tomar 10 segundos nada más. Este es un proyecto que se encarga de capturar cámaras de seguridad en todo el mundo. Entonces yo puedo buscar cámaras donde sea y capturar la imagen que una cámara que no está siendo suficientemente protegida envía. Esta es una cámara en Costa Rica. Aparentemente es un restaurante o un bar o algo así. Esto es una imagen en vivo y yo estoy pudiendo capturar esta imagen de esta cámara de un lugar en Costa Rica. Cualquiera de ustedes que me diga, busquemos una cámara en El Salvador o en Honduras o en Argentina o en Francia, podemos buscar y estoy seguro que hay decenas o cientos de cámaras. Incluso hay una historia que anda por ahí en internet, yo tengo el video de que alguien pudiendo utilizar estas plataformas pueden entrar a la cámara si no está bien configurada en términos de acceso, usuario y contraseña, pueden manipularla, pueden apagarla, pueden orientarla hacia otro lugar e incluso
pueden sustraer la información de la dirección IP de donde está esta cámara instalada y saber cuál es este lugar que estamos viendo en este momento. Entonces, este es solo un ejemplo muy rápido de algo en lo cual nosotros ya estamos rodeados. Esto es parte de nuestros procesos digitales de hoy en día, procesos de seguridad, y estas personas que están ahí no tienen ni idea de que en un webinar estamos observándolas, porque hay alguien que se encargó de instalar un sistema de seguridad con poco cuidado. Entonces, algo en lo cual hay que sentarse a hacerlo de manera formal, encargarse de entrenarse internamente y tratar de apoyarnos con especialistas que nos pueden llevar en la dirección correcta. Muchas gracias, de verdad, colegas, por prepararse y ilustrarnos con diferentes materiales realmente qué significa esto de la ciberseguridad y la ciberdefensa. Y ahora te voy a pasar a vos el control, Dinia, porque Sí, sé que te gusta ser controladora de tráfico aéreo y me vas a ayudar con las preguntas de los participantes. Claro que sí, Adelante. con muchísimo gusto. En realidad hay cualquier cantidad de preguntas y de verdad que gracias, les agradecemos porque entendemos la importancia del tema y gracias por los aportes, de verdad que han sido excepcionales. Tengo varias preguntitas, pero bueno, vamos a ir viendo. Nairut nos dice que el gobierno y las organizaciones deben invertir en la alfabetización digital, la concientización de los trabajadores sobre las amenazas informáticas. Así garantizan en alguna medida la seguridad de la información porque tendemos a confiar y los atacantes aprovechan esa tendencia innata del ser humano. Que hablábamos del tema de pues que pecamos en algún momento pues de la confianza, ¿verdad? Que hablaba ahora con Hernando ahora al principio. Además, vamos a ver algunos que son aportes, pero ya les digo, nos estamos mudando de casa, estamos en un barrio nuevo y no conocemos a nadie, ni sabemos cómo es la dinámica del barrio. Entonces, vamos a dejar la puerta abierta. Es un tema que requiere esfuerzo en todos los puntos que ustedes nos han mencionado. Eso nos dice Vanessa Alfaro. Ok, aquí tengo una de Luis Antonio Varela. Dice, buenas, usualmente me llegan a Hotmail correo no deseado información con el nombre de una persona que conozco, sin embargo me llega con una dirección de correo extraño. Para mí el siguiente, ahí creo que lo pueden ver ustedes ahí en el chat, al cual adjuntan un link. ¿Me pueden sacar de estas dudas? Sí, está relacionada con el ciberataque. Posiblemente sí, y muy rápidamente, esta persona que aparentemente es el dueño de la cuenta de correo, posiblemente utilizó su cuenta de correo para acceder a otros sitios, por ejemplo, al sitio de Garmin, que fue vulnerado hace algunos meses, o a inscribirse en una página de, no sé, una universidad o lo que fuera. Todas esas utilizaciones de las cuentas de correo en otros sitios, en algunas ocasiones esos sitios son vulnerados y se sustraen esas direcciones. Entonces se utilizan para mandar correo indeseado, suplantando las direcciones originales. De ahí que un consejo importante es nunca utilicen las cuentas de correo corporativas de trabajo para acceder a sitios que no son de trabajo. Eso es fundamental. Entonces sí, posiblemente lo que usted está enfrentando es una campaña de phishing, que es un intento de utilizar un correo que parece ser legítimo, pero para lograr que usted le dé clic a algo y continuar posiblemente con una estafa. Gracias, Hernando. Marco Mesa nos dice que entonces estaremos obligados a usar el VPN en los celulares. No sé si Esteban nos apoya en esta o vos, Hernando. Dale, Esteban. Yo les digo que de hecho el VPN es una tecnología obsoleta. Ya, digamos, el uso de túneles ya es una tecnología que ha sido aceptada como de un paradigma anterior y de hecho, previo a la pandemia, los beneficios, más bien, los riesgos del uso de VPN eran mayores que los beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que el reemplazo de un VPN se llama un SDP, que son perímetros definidos por software. Entonces, actualmente se está trabajando para mejorar un poco los actuales agentes de VPN que existen a nivel comercial y de uso personal. Yo puedo utilizar un VPN para conectarme, por ejemplo, desde mi celular a una red pública. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente mi celular, la conexión que está
o que yo abro desde mi celular hacia Internet va a ser encapsulada por un canal cifrado. O sea, nadie que no sea yo o el receptor de mi comunicación va a poder interceptar los datos que yo estoy enviando y leerlos, ¿ok? Para eso sirve un VPN, ¿ya? Me permite conectarme a un recurso y hacer un canal seguro en Internet. Lo que sucede con esto es que cuando ya lo vemos a nivel de una empresa, el cibercrimen, desde hace unos 7 años, ya desarrolló maneras muy ágiles de poder vulnerar los VPN. Entonces, si yo logro tener acceso al dispositivo que ustedes tienen en sus manos, digamos una laptop o un celular, ¿qué es lo que yo hago? Me conecto y suplanto la identidad de ustedes y me conecto al VPN como si fuera ustedes. Y entonces, cuando yo logro eso, logro entrar a la organización y a todos los recursos que la organización me da. ¿Cómo estamos abordando esto? Con los SDPs. Si este es un nuevo término para ustedes, de nuevo, se llaman perímetros definidos por software, donde aunque yo pueda ser vulnerado, o sea, que mi dispositivo sea vulnerado y alguien suplante mi identidad como Esteban Jiménez, no solamente voy a tener la protección del canal, ¿verdad? Para poder llegar a mi empresa y hacer mis cosas, sino que voy a tener un software o una serie de reglas definidas por software que van a limitar lo que yo puedo hacer en la red de mi trabajo. Y esto se le conoce o se enmarca dentro de la definición de Zero Trust. Zero Trust o confianza cero es lo que ahora estamos implementando en amplia escala para poder abordar las deficiencias de los VPNs actualmente. Ahora, para finalizar con la pregunta puntual que nos hace el compañero, actualmente a nivel personal, sí es necesario que ustedes tengan como mínimo un VPN disponible que puedan utilizar cuando ustedes salen hacia redes públicas, ¿ok? Cuando ustedes van a un viaje, a un aeropuerto, a tomar café y se conectan para trabajar desde la cafetería, donde es una red que podrían otros usuarios estar conectados a esta misma red, lo mejor es tener un VPN para evitar que alguien logre interceptar la comunicación que yo estoy enviando hacia la internet, ¿ok? Entonces, sí, tengan un VPN, es lo que hay a nivel masivo, pero investiguen sobre las nuevas soluciones de Zero Trust SDP, que es la evolución del VPN y nos permite tener mayor control en las conexiones y comunicaciones remotas. Perfecto, Esteban, gracias. Hay una pregunta que me parece atinada y creo que hasta incluso desde el factor humano, quizás Sol nos puede aportar también. Nos dice que la mayoría de las empresas atacadas deciden ocultarlo, por tanto hay pocas referencias para tomar las lecciones aprendidas. Por lo general, el primer stop lo pone la empresa con el presupuesto. Se ha hecho muy relevante herramientas que faciliten reporte del minuto, como mencionaba Esteban. Claro que dirigidos por un especialista. ¿Qué herramientas accesibles nos pueden sugerir? Muchas gracias. Voy a unir esa con otra que quería también atender y que viene al Dale, chat. dale, Me parece claro. bien importante de Juan Manuel Ponce, que pregunta si existen, cuáles roles existen para implementar la ciberseguridad en la empresa. Y entonces aquí voy a compartir una información breve y sé que Esteban también ahí, ¿se acuerda Esteban? Una filmina que usted tiene de los roles. Ahí búsquela mientras yo, porque es que quiero mostrarles rápidamente, y esto es para ilustrar que la ciberseguridad nuevamente es una especialidad específica, pero además es un campo muy amplio. Sí, entonces aquí nada más para que veamos como referencia, esto es un marco de referencia desarrollado en Estados Unidos y ahí lo tomo directamente de internet para que veamos todas las áreas que tienen que ver con la ciberseguridad: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, ¿verdad? Esta es como la cadena de valor de la ciberseguridad, si se quiere, y esto así literal sacado de esa página web para que puedan ver. Aquí hay una inmensidad de roles asociados. Voy a ir un poquito rápido porque no quiero, ¿verdad? Este es el framework, el NICE Framework, desarrollado justamente por el NIST Institute, para que puedan ver los roles. Y esto, nuevamente, los invito a que puedan visitar esto en internet. Vean todos los roles que hay asociados, ¿verdad? Y que le reportarían, digamos, al CISO, que es el Chief Information Security Officer,
Es decir, una cantidad de roles, y claro, esto es para organizar. Ahí hay una referencia gigantesca de cuáles, pero lo que yo quiero es ilustrar que hay equipos de ciberseguridad, ¿verdad? Que se encargan de las distintas etapas justamente de las que se tiene que encargar la empresa en materia de ciberseguridad. Entonces, bueno, no sé, Esteban, si vos tenés, si lograste encontrar la filmina, yo sé que usted sabe cuál es la filmina que le Sí, estoy no, tendría diciendo. que buscarla, pero No, tengo uy, bueno. tengo Bueno, una rápida cuéntenos. que podría mostrar Dale. aquí con roles básicos. Eso. A ver si la tengo, a ver si la pueden Es ver. que lo llamé, lo puse así on the spot, pero es que es una que tiene como con los superhéroes y no sé qué, pero bueno, no, enseñanos este. Ah, sí. ¿Te das Sí, cuenta? sí, la de los Oh my God. equipos. Eso, Ya sí. les voy a mostrar, sí. Les voy a primero mostrar esta. Pero exacto, porque es Deme un segundito. importante, y ahí voy a las dos cosas, ¿verdad? Existen las tecnologías y existen las capacidades humanas en términos de cantidad de personas especialistas y para los distintos roles. Hay un especialista muy famoso de ciberseguridad en Estados Unidos que se llama Bruce Schneier, y él dice, si usted cree que la tecnología sola puede resolver los problemas de ciberseguridad, entonces usted no entiende la tecnología y no entiende los problemas, ¿verdad? Entonces, claro, las tecnologías son importantes, pero no es lo único importante. Necesitamos tener el know-how, necesitamos tener los presupuestos, necesitamos tener las capacidades. Y no es solo en el equipo especializado de ciberseguridad tampoco, es en toda la organización. El CISO es uno de los directores que se sienta en la mesa del comité ejecutivo, del comité de dirección, ¿verdad? En las empresas que sean más grandes y tengan todo un equipo de gerencias funcionales, capital humano, finanzas, operaciones, mercadeo, ventas, todos en una mesa de equipo ejecutivo y tecnología y ciberseguridad, ¿verdad? En organizaciones más pequeñas, por supuesto, nos toca ocuparnos y ser más todólogos y más investigar por nuestra cuenta, y las pymes no están exentas también, ciertamente, y existen servicios de apoyo externos que se pueden consultar. Pero me parece importante esto de conocer un poco cuál es el tipo de estructuras internas que es importante ir pensando en tener o en subcontratar, digamos, tercerizadas. Esteban, no sé si encontraste la de esa de los roles, si no se las Sí, aquí compartimos la tengo. después. Dale, adelante. No, aquí la tengo. Vamos a ver. Ahí la saqué en segundos. Vamos a ver. Okay. Ok, entonces en temas de operaciones se pueden dividir en diferentes líneas, ¿verdad? A la que nos está apuntando Sol es a la creación de equipos internos que se dividen los roles, digamos, de la ciberseguridad. Esto para organizaciones con un grado de madurez un poco más alta, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es establecemos una línea de 6 equipos fundamentales, ¿verdad? Que unos se encargan de la línea pasiva y otros se encargan de la línea activa, o sea, defensa pasiva, defensa activa. La defensa pasiva es toda la parte preventiva y reactiva, y la defensa activa es la parte ya proactiva de responder a incidentes y de ser, o adelantarnos, digamos, a una amenaza. Entonces, tenemos 3 etapas, digamos, de cómo fluyen, digamos, esos 3 equipos. Algunos se mantienen en la línea de ciberseguridad, que como les digo, la ciberseguridad es meramente o es por definición un tema de prevención y reactividad. Yo como digamos, o si yo determino que mi organización está en un estado de ciberseguridad, eso quiere decir que mis activos y mis procesos están funcionando tal y cual yo planeo que funcionen, ¿ok? A nivel tecnológico. Si alguno de ellos no funciona como yo lo he planteado, entonces ahí estoy perdiendo el estado de la ciberseguridad y tengo que pasar a un estado de ciberdefensa, ¿ok? Entonces el estado de ciberdefensa contempla estas otras 2 líneas, que es la resiliencia y la prosiliencia. La resiliencia, como decía Sol en uno de sus comentarios anteriores, tiene que ver con, en el caso de que yo tenga una vulneración o hay una amenaza activa, tengo que lograr comprender cuál es el daño, contenerlo y recuperarme en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y entonces, esto es amenazas activas, es decir, respuesta a incidentes. Los respondo y me recupero en el menor tiempo posible. Y luego la prosiliencia
o la resiliencia cibernética se alcanza cuando yo estoy en un estado de ciberseguridad, pero activamente estoy tratando de encontrar amenazas que pudieran golpear mi organización. Y así es como se estructuran los roles de los diferentes equipos. Entonces, en las líneas más pasivas, esa misma, ¿sí? En las líneas más pasivas, yo tengo un equipo blanco, el White Team, que se conforma por las gerencias, analistas, auditorías, management, digamos, como las líneas usuales, gerenciales, ejecutivas, van en el equipo amarillo, en el equipo blanco, perdón. En el equipo verde, el equipo o el Green Team es el equipo que todos conocemos como el departamento de TI, y por eso ponemos a los del IT Crowd aquí abajo, ¿verdad? Y el equipo de TI es, o en este esquema, TI pasa a ser la organización que se encarga del día a día, mantenimiento, respuesta y soporte a los usuarios, automatización de procesos, ¿verdad? Proveeduría. Y entonces eso es Green Team. Luego pasamos a un Blue Team, que ahora el Blue Team ya tiene capacidades cibernéticas o capacidades de cyber, de defensa, y se encargan de proteger la frontera. Todos están en el muro. Esos son los del muro, el Night's Watch, ¿verdad? Así como dicen en Game of Thrones. Sí. Entonces el Blue Team es el Night's Watch que se encarga de mantener a los White Walkers afuera, ¿verdad? Monitorea el estado de los activos desde un punto de vista de seguridad, porque el equipo verde, Green Team, ahí podemos meter el NOC. El NOC monitorea el ecosistema, pero desde un punto de vista de disponibilidad. Ahora el Blue Team va a monitorear el ambiente desde un punto de vista de integridad, ¿ok? Entonces, el Blue Team se va a mantener en una vigilancia constante ante eventos anómalos en la red. El Purple Team, que es una mezcla entre el Blue y el Red, se va a encargar de establecer las pautas técnicas, procesos defensivos, y gente del Blue y el Red va a transicionar entre el Purple Team en ciertas operaciones, ¿ok? Porque el Blue Team va a tener las guías, por ejemplo, de cómo reaccionar a un incidente, qué es lo que se tiene que hacer, pero yo podría eventualmente participar con el equipo rojo, que ya les vamos a explicar qué es, en operaciones de contener un incidente, o sea, de responder. Por ejemplo, yo en equipo rojo, que son los Avengers, no me espero a que me ataquen. El equipo rojo está constantemente evaluando amenazas en el contexto en el que se encuentra la empresa, en el ecosistema, manejan los procesos de threat intelligence o inteligencia, manejan los procesos de simulación, los simulacros, digamos, puedo hacer simulacros de caída de sistema, puedo hacer simulacros de ataque, puedo hacer simulacros de pérdida o robo de datos. Ellos hacen constantemente esos simulacros para entender qué tan preparada está la organización ante una amenaza sin que la amenaza se haya materializado necesariamente. Y el Red Team hace pentesting también, por ejemplo. Penetra sistemas, trata de imitar, digamos, al atacante o a la amenaza que hemos definido podría atacar la organización. Y el equipo amarillo, el Yellow Team, son los normalmente se conforma en su mayoría por los ingenieros de redes, por la gente de development, los software developers, porque los constructores, como les decimos, son aquellos que pueden o tienen la capacidad de reconfigurar el ambiente. Ya hemos dejado de lado, o en el pasado, lo que son redes, digamos, o ambientes estáticos, donde por 10 años yo tuve las mismas subnets, los mismos dispositivos conectados, las mismas máquinas en un solo lugar. Eso ya no es la propuesta. Ahora la propuesta es que mi ambiente se reconfigure cada cierto tiempo y parezca más un laberinto que una plaza de eventos, ¿verdad? Una plaza de toros o algo, un estadio, donde desde cualquier punto donde yo esté sentado puedo ver a todo el público, puedo ver a todo el escenario, puedo ver a todas las personas. No, la reconfiguración ahora en el equipo amarillo tiene que ver con la creación de un tipo laberinto donde yo entro a la red y solo puedo verme a mí mismo y a los activos a los que tengo acceso. Y no veo nada más, no veo otros usuarios, no veo otros servidores, no veo salidas hacia internet, no veo nada. Entonces, si yo soy un atacante, y estos conceptos de Zero Trust, de lo que hablábamos anteriormente, voy a entrar a esta red y no voy a poder hacer nada, porque no puedo hacer movimientos laterales, no puedo brincar de un sistema a otro porque no los puedo ver,
no sé cuáles son las subnets que hay en el ambiente, no puedo hacer escaneo, no puedo numerar, no puedo hacer nada, estoy atrapado, estoy contenido en mi propio contexto, ¿verdad? Entonces, esa reconfiguración normalmente se trabaja mucho con el equipo amarillo para que estén modificando las reglas, modificando la topología, modificando los software, el código, actualizando y todo esto. Entonces, son 6 equipos básicos de defensa, lo que se llama la rueda de la seguridad informática, y se estructuran en colores, y eso se puede extrapolar, digamos, hacia organizaciones. No necesariamente ustedes tienen que tener todos los equipos, puede que su organización ni siquiera necesite tener equipos y ustedes pueden tener un proveedor que ya sea un proveedor experto que haga este tipo de cosas, pero al menos tener el conocimiento de que ustedes pueden estructurar a sus equipos de seguridad de esta manera, ¿verdad? Esteban, y para agregarte ahí, desde las metodologías ágiles, ¿verdad? Donde la multidisciplinaridad es un principio base, hay otras especialidades que se cruzan también en equipo multidisciplinario en el manejo de los distintos momentos. Entonces, por ejemplo, si ya estamos manejando la atención de un incidente, entonces hay que también manejar, los equipos de capital humano manejan hacia lo interno, la recuperación a nivel de personas y cómo tenemos que activar a los equipos para aprender de las experiencias que no vuelvan a pasar. Por ejemplo, también los equipos que manejan el capital reputacional de la empresa, ya sea los equipos de relaciones corporativas o de mercadeo, que van a tener que activar protocolos de comunicación frente a stakeholders clave, frente a clientes. Entonces aquí, ahí, ¿verdad? Desde el punto de vista gerencial también, y nuevamente desde las metodologías ágiles, son equipos también multidisciplinarios, porque cuando se activan cosas en las distintas etapas, se activan integralmente en toda la organización, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, a mí me encanta esta filmina de Esteban, por eso le dije, sáquenla, que es buenísima. Sí. Pero, ¿verdad? Sí. Un poco para plantear también eso. Es el encadenamiento, ¿verdad? Algunas personas, por ejemplo, en el equipo blanco tendrán roles ad hoc cuando se da un incidente. Entonces, el que es gerente de recursos humanos y se manifiesta un incidente, digamos, de pérdida de información o fraude informático, se pone un sombrero dentro de este esquema para liderar, digamos, alguna parte que tenga que ver con procesos de recursos humanos, y se encadenan dentro del equipo de respuesta a incidentes, que de nuevo, y lo que dice Sol es muy cierto, no caigamos en el error de pensar que el tema de ciberseguridad es algo que le corresponde a TI, porque eso no es así. Es más, TI no puede hacer nada solo. Si ustedes le delegan a TI resolver todos estos temas, nunca lo van a lograr. Y ustedes necesitan encadenar a toda la organización en una estructura de defensa, ¿verdad? Ustedes tienen que crear un sistema inmunológico dentro de su organización. Y de esa manera todos tienen un rol y una parte que desarrollar cuando se trata de la protección del ecosistema. Esteban, de verdad que gracias, y Sol por el aporte. Esto es riquísimo, y de hecho tenés razón, ya me encantó la filmina, de verdad que es súper, no sé, de verdad que te lleva. Yo le dije la de los superhéroes. Sí, me encanta, te lleva por el camino así como tan visual y te hace entender cosas que al menos nosotros, yo que no es mi área, ¿verdad? Lo puedo entender e interiorizar, y pues puedo identificar la importancia. Así es que me encanta, de verdad que Esteban, muchísimas gracias. El tiempo apremia y yo encantada, de verdad que sí, sé que ustedes también, de poder seguir pues esta charla, esta conversación. Solamente vamos a cerrar con una que me parece que es importante, y que previo conversábamos el tema de los códigos QR y demás, y me parece que Luis Varela nos mencionaba que bueno, que los códigos QR en Costa Rica se están implementando en materia de salud pública. Costa Rica podría ser blanco de ciberataques para suplantar identidades. Entonces creo que podríamos cerrar con eso, y que creo que va muy de la mano de lo que estábamos conversando ahora. Así es que adelante. Don Esteban, le hablan. Dale, Sí. Esteban. Costa Rica es blanco de suplantación de identidad. De hecho, es el primer delito tipificado por las autoridades cuando se trata de denuncias. El año pasado perdimos 7,000 millones de colones en gran medida por temas de suplantación de identidad y luego por fraude electrónico, ¿verdad? Pero sí, suplantación de identidad es nuestro primer dolor de cabeza en Costa Rica y en el resto del mundo. Entonces, sí, los códigos QR, para darle una pincelada a este tema, es un código QR, o los códigos QR, es algo que se inventó en 1994. Entonces,
tenemos que, y lo he visto en errores por oficiales de gobierno, no solo aquí, sino en otros países. En España vi una conferencia completa donde se referían a un código QR como un certificado digital de vacunación. Y eso a mí me parece que no es, o sea, es lo más lejano a la realidad que puede uno pensar. Es el desconocimiento total de qué es un código QR en la boca y en la mano de un tomador de decisión, ¿verdad? Hablando de los tomadores de decisiones, ¿verdad? Entonces, estamos tomando un código que es la evolución práctica del código de barras. El código de barras solo puede soportar dígitos, ¿ok? El código QR nos permite almacenar caracteres. Eso es todo. Ese es el brinco que se da con un código QR. Simple y sencillamente es un código que agarra una palabra, que yo puedo poner la palabra lluvia, ¿verdad? Y me hace dos coordenadas. Me tira un alfabeto con números y caracteres en el lado izquierdo, un alfabeto con números y caracteres en el lado horizontal, bueno, vertical y horizontal, ¿no? Y entonces empata las letras L, ¿verdad? L, U, V, con una llave de cifrado. ¿Y qué son esos puntitos que ustedes ven? Las coincidencias de las coordenadas, donde el mensaje que yo le alimenté se pone en esa gramilla. Entonces, si yo tengo la aplicación adecuada y entiendo cuál es la llave de cifrado, puedo tomar mi cámara y leer la secuencia de coordenadas y me va a devolver un mensaje. Eso es todo. El código QR es un código de Quick Response, respuesta rápida, que lo que hace es eso. Uno lo lee con algún aparato y él hace que el aparato ejecute una acción. Eso es todo. Entonces, es el error de pretender que esto es un certificado digital. Eso no es un certificado digital. Por supuesto que está abierto a fraude electrónico por todo lado y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo, por ejemplo, la gente que está haciendo fraude con el código QR de Emmanuel Macron en Francia. Ya vimos códigos QR que están llegando a los buzones cuando viene un evento. Por ejemplo, aquí en Costa Rica vamos a tener a Coldplay en marzo. Ya está llegando el montón de correos electrónicos diciéndole a la gente, recuerden que es un requisito presentar el código QR. Si usted no sabe cómo obtener el código QR, dele clic a este link y boom, y se van por ahí, ¿verdad? Entonces es abrir, o lo que pasó fue aperturar o improvisar un protocolo digamos, de identificación, improvisarlo para la situación del COVID. Lastimosamente, no es un problema en Costa Rica, es un problema a nivel global donde hemos tenido que improvisar todo, ¿verdad? Prácticamente todo se ha tenido que improvisar, pero lo que sí tenemos que estar claros es qué es lo que estamos improvisando, ¿verdad? Si vamos a tirarnos a la piscina, ¿verdad? Al menos sepamos dónde está la piscina, de qué se trata, quién es el dueño o tengamos algo de información básica, ¿no? Pero el riesgo más importante con estos códigos ahora es que les harán llegar códigos que son falsos, en primer lugar, les harán llegar links para que ustedes obtengan códigos QR que más bien lo que van a hacer es infectar sus dispositivos. Y en tercer lugar, que es uno de los que más nos está preocupando actualmente, es el rastreo, porque el código QR en sí mismo es una herramienta muy segura para poder cifrar un mensaje, pero cuando ese código tiene que ser leído por algo, ¿verdad? Por alguna aplicación, por algún dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya, por ejemplo, aquí en Costa Rica, la recepción de 10,000 solicitudes de parte de empresas privadas y de toda la región para crear software para leer los códigos QR. Y la pregunta entonces es, ¿quién administra esos software que leen el código QR? Y luego, ¿dónde se almacena la información que están leyendo de mi código QR? Eso es un harvesting, como se llama, una estrategia de harvesting. Y la data que viene en el código QR, ¿a dónde va a parar? En una base de datos de alguien. Por ejemplo, imagínense el oro de poder acumular la suficiente cantidad de códigos QR de personas vacunadas y luego revenderla a una empresa de eventos o de marketing y decir, mire, toda esta gente está vacunada, necesito y se la vendo por tanto, para que usted pueda hacer su estrategia, digamos, dirigida a personas vacunadas o eventos. Ya usted no necesita darse cuenta quién está vacunado, quién no. Use esta base de datos, invite a toda esta gente a su evento y todos están vacunados, todos van directo. Bueno, ese es el problema y eso es lo que estamos actualmente lidiando con y también el tema que hablábamos anteriormente, cultura,
y alfabetización digital y otros retos que pues estamos viendo cómo lo hacemos. Y si ustedes tienen una idea de cómo puede arreglar, bienvenidas todas las ideas en estos momentos. Genial, Esteban, de verdad que bueno, ni más que agregar. Antes de irnos, tengo nada más una pequeña encuesta, se las voy a dejar ahí en pantalla para que podamos ir despidiéndonos. Mañana, para los que han estado preguntando, mañana les estaremos enviando la grabación y alguna información importante también sobre el resumen de lo que hoy pudimos conversar. No sé si, profe Roy, quisiera cerrar con algo adicional, si no de mi lado, de parte del equipo de educación ejecutiva, sin duda. De verdad, siempre es un honor y un agrado contar con cada uno de ustedes, Hernando, Sol, Esteban, como siempre, de verdad, de lujo. Gracias porque nos agregan valor a estas charlas, sin duda alguna. Y pues bueno, esperamos la tercera muy pronto. Así es que, profe, adelante. Es una pena que las cosas buenas lleguen a su final y esta es una cosa espectacular. Escuchar a Sol, a Hernando y Esteban es fuente de sabiduría, de ideas, de querer aprender y saber más. Así que gracias, colegas, gracias a ti, Dinia, por un excelente trabajo y a toda la gente que está en el backstage. Esperamos verlos una vez más. En algún momento les volveremos a invitar a nuestros eventos para seguir aprendiendo más de estos temas fascinantes. Muchas gracias. Muy buenas Perfecto. noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias Que a estén bien. todos, que estén muy Un bien. abrazo. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias.